Hola, un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá Jesús Verde, Ireoque, Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa igualos.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a la situación que está atravesando el culto de la regla de Ocha afrocubano con el tema de la influencia de los rituales nigerianos que han llegado en los últimos años con mayor fuerza a todo lo que es el continente americano. Ciertamente muchas de las cosas que dieron vida a nuestro culto, a la adoración que le hacemos nosotros en el culto afrocubano a los orichas, tomó como sustrato inicial, todo lo que eran las tradiciones nigerianas. Sin embargo, yo como religioso de la Ocha soy un fiel defensor de que nuestro culto sufrió una diáspora, se mezcló, se combinó con una serie de elementos, los cuales no me compete a mí decir si fue para bien o para mal, pero así sucedió. Elementos como los cultos católicos, elementos como las oraciones al pie de la bóveda espiritual, elementos como la presentación del Yahweh en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una realidad y es algo que se ha vivido y se ha comprobado durante muchísimo tiempo. De hecho, religiosos mucho más grandes que yo lo han afirmado y lo han reafirmado y muchos lo hemos practicado. Inclusive en una aparición pública del difunto Leonel Ochenigüey, que me perdonen todos sus ahijados y todos mis mayores por ponerme su nombre en mi boca, hacía reflexión a una pregunta con respecto al culto y preguntaba, ¿eso se hacía en África en dónde? Porque resulta que si analizamos los cultos afrocubanos los cultos de Ocha, dentro de Nigeria, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de realidades. En Benín nos vamos a encontrar con otra cantidad de religiones, en Oyó nos vamos a encontrar con otra cantidad de realidades. Y a pesar de que muchas personas lo desconocen, ¿verdad? En el mismo continente africano hay variaciones del culto dependiendo de la zona geográfica de la que estemos hablando. Y eso trae también como consecuencia dudas en cuanto al lenguaje, dudas en cuanto a las palabras. Por ejemplo, hay una zona donde Orunmila significa sopa, Orunmla significa sopa, pero es porque en esa zona tiene ese significado, pero hay otra zona donde Orunmla es la deidad. Entonces, ¿saben? No podemos o no pueden pretender desconocer esa realidad y desconocer el hecho de que muchas cosas fueron adaptadas, muchas cosas fueron implantadas y una gran cantidad de situaciones. Entonces esto plantea una gran cantidad de dudas, sobre todo para las personas que más me preocupan, que son aquellas personas que están llegando al culto, aquellas personas que son nuevas a todo esto, aquellas personas que están descubriendo a los orichas, ¿me entienden? Entonces a mí eso me preocupa altamente porque hay una gran cantidad de información que de tanta información se puede convertir en desinformación. Las personas terminan confundidas con lo que es la Ocha, con lo que es el palo, con lo que es Ifá, con lo que es un babalao, con lo que es un tata, con lo que es un palero, con lo que es un espiritista. Y entonces esto trae una gran cantidad de confusión y se presta en situaciones para que personas inescrupulosas se aprovechen de esto. Y en base a esta confusión de las personas les digan, no, mira, sí, yo puedo hacerte todo eso, yo te puedo entregar mano arula, yo te puedo entregar collares, yo te puedo rayar en palo, yo te puedo desarrollar espiritualmente, yo te puedo hacer lo que sea con tal de que me des plata. Y eso es un gran peligro. Entonces nuestro culto está amenazado por una gran cantidad de agentes externos que tienden a distorsionar la belleza, la hermosura y sobre todo la liturgia de lo que es nuestro culto. Yo he sido un fiel defensor de nuestro culto afrocubano porque considero que como religiosos cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preservar en el tiempo, ¿verdad?, lo que nosotros recibimos, hacer las consagraciones tal cual como nosotros las recibimos, vivir en ese sentido lo que nos dice Odí, que Odí dice, apéguese a sus costumbres, porque salirse de sus costumbres trae problemas.
¿ok? Por ejemplo, les puedo citar el caso del Odun que acabo de nombrar, que es Odí, donde la historia dice que una persona por un profundo dolor abrió un hueco por primera vez, la tierra nunca se había escarbado, la persona abrió un hueco y metió un cadáver allí, lo enterró, donde se enterró por primera vez una persona, pero eso trajo graves consecuencias porque cuando se rompió la superficie terrestre emanaron de allí una gran cantidad de espiritualidades y de energías que antes estaban contenidas por la superficie terrestre, y entonces por eso, ok, nació el susto, nacieron los espantos, eso está en el Pataquí de Odí. Entonces fíjense cómo salirnos de nuestras costumbres nos puede traer consecuencias negativas. Por lo tanto, la recomendación siempre es apegarnos a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros recibimos, porque mi madrina me lo hizo a mí, así se lo hago yo a mis ahijados, y a mi madrina se lo hizo su madrina, que vendría a ser mi abuela de Ocha, y así sucesivamente por un linaje que puede llegar a la Cuba colonial, o debe llegar a la Cuba colonial, o que llega a la Cuba colonial. Entonces hay que defender ese acervo. Y yo, como siempre, he tratado de colaborar de alguna forma para que esto sea así, con el contenido que comparto, con las cosas que digo, pero sin embargo a veces este medio de los videos no es suficiente, porque tal vez se me olvidan cosas, porque tal vez ustedes de repente quieren buscar un video y no lo van a conseguir, o van a repetir una información y no lo tienen claro. Entonces, basado en esta necesidad de poner las cosas de una manera más firme, y como lo bien dice el Odun también, lo que bien se escribe nunca se olvida, pues hoy con mucha alegría, con mucha humildad y con mucho compromiso comparto con ustedes, ¿verdad?, lo que es mi cuarta creación de Ocha. ¿Ok? Este es un libro que he titulado Manual de Ocha para Todos. ¿Ok? Es un libro de 265 páginas, bastante extenso. ¿Ok? Es de tapa dura, es de fabricación prácticamente artesanal, ¿ok? Es decir, cada vez que usted compre un libro, se va a mandar a imprimir para usted, y estos libros van a venir en este formato de tapaduras, van a ser enviados desde Colombia a cualquier parte del mundo, y contiene básicamente lo que yo considero necesario recopilar, ¿verdad?, para preservar nuestro culto desde el punto de vista de la regla de Ocha. ¿Por qué desde el punto de vista de la regla de Ocha? Porque en eso es lo que estoy consagrado, y por lo tanto es en lo que estoy facultado para hablar con base y con propiedad. Me voy a permitir, ¿verdad?, con el permiso de todos ustedes, voy a leerles el índice, el contenido, ¿ok?, que también está en los comentarios de este video, también está en la página de compras. Pero bueno, básicamente en el capítulo 1 les hablo de los fundamentos de la religión yoruba, dónde nacen, los orígenes, cómo fue este proceso, ¿verdad?, para luego abordar en el próximo capítulo quiénes son los orichas. ¿Ok? Los principales son muchos, es imposible que los abarque todos en un libro, pero he abarcado los principales. Lo que tiene que ver con los ritos y ceremonias, para entender un poco más o menos de las cosas que puedo vivir y que puedo obtener al pie de la Ocha. ¿Cuáles son las prácticas diarias que yo como creyente de la Ocha debo aplicar? Ese es otro capítulo. Y esto es algo que puede aplicar cualquier persona que sea creyente en la Ocha. No tienes que tener nada, no tienes que recibir nada. Yo nunca diré que no es bueno tener consagraciones, pero se ha querido hacer ver de que si tú no tienes un eleguá, de que si tú no tienes collares, de que si tú no has recibido guerreros, que si tú no tienes mano orula, no perteneces a la religión. Eso es totalmente falso. Cualquier persona que tenga fe en los ochas puede pertenecer a la religión, porque para pertenecer a la religión lo único que se requiere es fe. En el momento que yo enciendo una vela y le pido a mi ángel de guarda, le pido a Batalá, le pido a Yemayá, le pido a Ochun, y en ese momento ya yo estoy perteneciendo a la religión. Obviamente no formalmente, porque formalmente es cuando ya recibes collares, cuando ya recibes tus guerreros, eso ya es que eres iniciado. Pero tú puedes, y por eso está contenido en este libro, esos rituales diarios y esas prácticas que tú puedes hacer todos los días, ¿ok? ¿Cuáles son las herramientas y los materiales que puedo necesitar para hacer estas prácticas día a día? Está contenido en el capítulo 5, ¿ok? En el capítulo 6 hablo de la comunidad religiosa y su papel, ¿ok? ¿Quién es el babalao? ¿Quién es el santero? ¿Quién es el tata? ¿Quién es el espiritista? ¿Para qué sirve cada uno?
¿Cómo los consigo? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué tienen que hacer para que ustedes entiendan todo esto? En el capítulo 7 les hablo de los desafíos y el crecimiento personal, porque ya aquí entro entonces en la parte de la introspección, les entro en la parte de lo que cada uno de nosotros debe empezar a modificar para buscar un mejor vivir, porque realmente llegar a la Ocha, creer en la Ocha implica generar una mejor versión de nosotros, desarrollar una nueva versión de nosotros, y eso está en el capítulo 7. Luego en el próximo capítulo hablo de las consultas, cómo se desarrollan las consultas por Ocha, cómo se desarrollan las consultas por IFA, qué debo preguntar en una consulta, qué deben entregarme cuando hago una consulta, cuál es el objetivo de la consulta, cómo debo hacerlo. Luego les hablo de las iniciaciones, cuáles son los tipos de iniciaciones por Ocha, las iniciaciones por IFA, de eso lo tocamos en el capítulo 9. Luego les hablo del primer Itá, la importancia de ese primer Itá, que debería ser el Itá de Mano Orula, cuando tenemos una primera sentencia para toda nuestra vida, ¿ok? Luego, cómo cambia la vida del iniciado, una vez que ya tú tienes collares, una vez que ya tú tienes total leguá, una vez que ya tú tienes tus guerreros, una vez que tienes tu mano orula, cómo cambia tu vida. Eso lo hablamos en el capítulo 11. En el capítulo 12 le hablo del espiritismo y la Ocha, porque realmente, a pesar de que son dos tierras diferentes, están muy complementadas o muy compenetradas, mejor dicho, la tierra de Ocha con la tierra del espiritismo, ¿ok? Luego hablamos de los santos de Adimú y otras consagraciones sencillas que puede recibir la persona. Una vez que recibe su Itá de Mano Orula, puede recibir algún tipo de consagraciones y santos sencillos. Eso lo hablamos en el capítulo 13. En el capítulo 14 vamos a hablar de la gran encrucijada, donde la persona debe decidir en base a su Itá de Mano Orula, en base a lo que ha vivido, en base a lo que le han recomendado en consulta, cuál va a ser su camino. ¿Quiénes deben caminar por el espiritismo? ¿Quiénes deben caminar por la Ocha? ¿Quiénes deben caminar por IFA? ¿Quiénes deben caminar por Palo Mayombe? ¿Y por qué? ¿Y en qué orden? ¿Y para qué? ¿Y buscando qué? Y sabiendo qué va a conseguir en cada tierra. Porque aunque son similares en cada tierra, hay cosas diferentes. Eso lo vamos a hablar en el capítulo 14. Luego en el capítulo 15 hablamos ya de la persona que está pensando en coronar santo. Y hablo de los preparativos para el Yoko Ocha. ¿Ok? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo preparar? ¿Qué debo buscar? ¿Qué debo tener? ¿Qué debo saber? ¿Qué puedo saber antes de coronar santo? Todo eso lo vamos a conseguir en el capítulo 15. Luego en el capítulo 16 les hablo del Itá de Ocha. Cómo entender ese Itá, cómo analizarlo, cómo vivirlo, cómo sacarle el mayor provecho. En el capítulo 17 les hablo del Iyaboraje, cuáles van a ser mis responsabilidades, a qué me voy a someter, qué debo respetar, cómo hacer un Iyaboraje correcto. Luego les hablo de la ceremonia del Año del Santo para el capítulo 18, qué debe tener esa ceremonia, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, qué se tiene que plantear. Luego les hablo en el capítulo 19 de la vida como loriza, cómo enfrentar después que ya pasaste tu año de Iyaboraje, después que ya cumpliste con todos los requisitos, cómo convertirte realmente en un ente de beneficio para la comunidad como loriza, cómo vivir tu compromiso con el santo, las diferentes posiciones, ¿ok? Y por último, en el capítulo 20, pues hablamos de los glosarios de los términos yoruba, un compendio bastante amplio, sobre todo por lo que decía al principio, hay mucha confusión con los términos, con las palabras, pretenden cambiar palabras ancestrales que tenemos 10 generaciones nombrando de una manera, pretenden adaptarlo a los rituales nigerianos. Eso para mí no debe suceder. ¿Por qué? Porque ellos tienen su forma y su manera y nosotros tenemos nuestra forma y nuestra manera. Entonces, como ven, es un compendio de 20 capítulos que están contenidos en este ejemplar, ¿ok? Manual de Ocha para todos, lo que viene a ser mi cuarto libro de Ocha, ¿ok? Ya está disponible, ¿ok? En la dirección que les voy a mostrar a continuación, ¿ok? En esa dirección que está quedando allí, pueden entrar, ya pueden hacer la compra del libro en preventa. Va a estar en preventa durante unas 6 semanas aproximadamente, con una gran ventaja de un descuento sustancial, ¿ok? El libro tiene un precio en este momento en preventa y luego que termine la preventa se va a incrementar. ¿Por qué preventa? Porque
ahorita está en proceso de revisión y los últimos retoques para luego mandarlo a la imprenta y tener los ejemplares para podérselos despachar. Eso me va a tomar unas 6 semanas más o menos. Entonces, durante este periodo de tiempo, ¿verdad? Va a estar a un precio más especial. Okay, va a estar un precio con descuento. Okay, tiene un precio que deberían aprovechar en estas 6 semanas. Otro beneficio que le voy a dar a todas las personas que realicen su compra en preventa, escúchese bien esto, todas aquellas personas que compren el libro en preventa, ¿verdad? Yo voy a empezar a hacer una serie de apariciones públicas en lo que queda del trimestre de este año, donde me voy a reunir con ustedes, donde vamos a conversar, donde vamos a poder compartir, donde si desean les puedo realizar una consulta, podemos compartir, podemos dialogar, ¿verdad? Eso lo tengo previsto para el último trimestre de este año, porque bueno, gracias a Dios y a los santos, como siempre, las bendiciones llegan en su momento adecuado, y esta es otra gran noticia que quiero compartir con todos ustedes, porque sé que muchos de ustedes han estado pendientes de cuándo voy a poder viajar, cuándo voy a estar en otros países. Ya yo tengo bastante tiempo por acá por YouTube, pero por situaciones que bueno, no voy a entrar en detalles porque realmente no vienen al caso. Yo no había podido renovar mi pasaporte como venezolano. Ya lo he hecho, ya aquí tienen mi pasaporte renovado y vigente por 10 años. Total que ya la restricción que durante todos estos años me impidió viajar acaba de terminar. Quiero compartirles también esta alegría con ustedes. Ya tengo mi pasaporte renovado por 10 años, ya puedo viajar a cualquier parte del mundo, y como siempre dije, mi primer destino va a ser México, mi querida tierra de México. Pienso estar unos meses en México, ¿ok? Al final del año, todavía estamos en planificación, pero les daré más detalle por mis redes sociales de cuáles van a ser las ciudades, porque pienso visitar varias ciudades de México para encontrarme con todos ustedes, para tener un contacto directo, para tomarnos un café, para conversar, para hablar de la religión, ¿ok? Entonces, aquellas personas que compren el libro en preventa, ¿ok? Y se acerquen a una de estas ciudades, por ahora en México, luego lo haré en Estados Unidos, pero por ahora en México. Aquellas personas que se acerquen a donde yo esté en la ciudad de México que sea, van a ser por lo menos 4 o 5 ciudades en México, y que se acerquen con su libro y lo hayan comprado en preventa, este libro, ¿ok? Que lo hayan comprado en preventa, pues yo se los voy a autografiar, ¿ok? No solamente nos vamos a sentar, no solamente vamos a conversar, sino que les voy a autografiar el libro. Voy a dedicar unos minutos con ustedes en agradecimiento por haber hecho la compra del libro en preventa. Entonces recuerden, esto va a estar solamente por 6 semanas, ¿ok? A partir de este momento, hoy 7 de agosto, por lo tanto yo estimo que más o menos será hasta mediados de septiembre, ok, o finales de septiembre, que durará la preventa. Entonces, bueno, aprovechen, porque primero el libro lo van a tener en descuento, van a ser los primeros en recibirlos, y por esa compra, si se acercan a una de las ciudades en México donde yo estoy, les voy a autografiar el libro. Van a ser los únicos ejemplares que voy a autografiar, porque van a estar identificados debidamente de que fueron comprados en preventa. Entonces, bueno, como siempre, tratando de darles a ustedes lo mayor de mí, lo mejor de mí, para de alguna manera cumplir con esta misión que se me ha encomendado de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, señores, aquí les dejo la dirección del libro. Ya está funcionando el sistema de compra. Pueden pagar con tarjeta de crédito, pueden pagar con PayPal. Una vez que termine la etapa de preventa, empiezan los despachos de libros. Una vez que se cuadre el itinerario en México, pues ya publicaré por mis redes sociales cuáles van a ser. Creo que son 4 o 5 ciudades que voy a estar visitando en territorio mexicano. Por lo tanto, pienso estar todo lo que es el último trimestre de este año en tierra mexicana, posiblemente hasta reciba el año por allá por México, ¿ok? Entonces, bueno, momento de mucha alegría para mí, que quiero compartir con todos ustedes. De verdad, tengo muchísima gente en México que quiero conocer, que quiero estrecharle la mano, que quiero agradecerle personalmente la deferencia que siempre han tenido conmigo. De verdad, siempre lo he dicho y siempre lo diré:
todo el pueblo mexicano tiene un lugar especial en mi corazón porque han sido muy consecuentes, porque han sido personas que me han abierto a la distancia sus brazos, siempre han sido personas que me han apoyado y como dice Lodun, el agradecimiento es la memoria del corazón y tengo muchísimo que agradecerles. Entonces, bueno, voy a dedicar este último trimestre del año a compartir con mi gente en México, a conocerlos, a que nos tomemos fotos, a que nos tomemos un café, a que conversemos, a esa interacción, para ponerle rostro a esas conversaciones de WhatsApp que he tenido con todos ustedes, donde hemos hablado, donde hemos compartido, donde me han preguntado, donde yo he tratado de orientarlos. Quiero llevarlo a otro nivel, quiero conocerlos, quiero saber quiénes son sus hijos, conocer sus familias. Sé que muchos me han ofrecido sus casas de muy buena manera. Haré lo posible por irlos a visitar a su casa y compartir un rato. La verdad que quiero pasarla bien con todos ustedes porque quiero agradecerles la deferencia que siempre han tenido conmigo. Entonces, bueno, ese es el motivo de este video. De verdad, muy contento, muy alegre, muy feliz por estas dos cosas importantes que están pasando en mi vida. Primero, el lanzamiento de mi cuarto libro, Manual de Ocha, y pues obviamente la ruptura de esa cadena que me tenía atado, que no me dejaba viajar, que era el no poder, no haber podido renovar hasta este momento mi pasaporte. Ya lo logré, gracias a Dios y a los santos, y gracias a todo lo que intervino para que eso fuese así. Gracias a todas las personas que me ayudaron. Sé que hubo, o soy consciente de muchas personas que me ayudaron para poder levantar las barreras que me impedían renovar mi pasaporte, pero bueno, ya está hecho, ya tengo mi pasaporte en la mano. Y entonces, bueno, como siempre dije, mi primer destino será México. Por allá nos vemos, de verdad que sí. Como siempre, le pido a mi Padre Batalá que nos cubra de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo. Espero que nos veamos muy pronto en una nueva oportunidad, o que nos veamos cara a cara, Dios mediante, para tomarnos un café, para conversar y para compartir. Se les quiere mucho, 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 mucho a todos ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por esa aceptación de mi contenido, gracias por estar siempre pendiente, por los comentarios, siempre los leo. Siempre trato de compartir con ustedes. Les repito, ahí está la dirección donde pueden comprar el libro, ¿ok? Y bueno, espero que sea de su agrado, que lo disfruten y que sirva como un referente a lo largo del tiempo. Como siempre he dicho, es solamente el tiempo y la vivencia lo que puede darle o refrendar el contenido de los libros. Entonces, bueno, señores, mil bendiciones para todos. Que mi Padre Batalá nos cubra siempre de salud, sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo, y espero que nos veamos muy pronto. Gracias por su tiempo.